Y hablábamos de lo mismo, es decir, cuáles son los dos modelos de país que se enfrentan en una elección, eh, no solo que se vuelve determinante en términos de la realidad nacional, sino que ahora, con la presencia de Donald Trump en Estados Unidos, se vuelve también determinante para la geopolítica. Ecuador es de un punto fundamental en el planeta, en el continente. Somos el centro del mundo y estamos además en un lugar donde a los Estados Unidos les conviene, entre otras cosas, por ejemplo, tener control de las telecomunicaciones y demás. Es decir, es un momento, además de todo lo que podemos contextualizar, eh, importante de manera geopolítica. Estamos frente a claros dos modelos de país, dos modelos que se enfrentan entre un empresario que llegó a conducir el país sin esperarse y un modelo de proyecto de gobierno, que por supuesto es de izquierda y progresista, pero que además tiene equipo. Y eso es una de las cosas que decanta también en algo relevante en este momento en particular. Tener equipo para enfrentar una crisis de diferentes niveles y de diferentes características es indispensable. Y son, por supuesto, dos modelos donde el Estado se debe fortalecer en función de precautelar los servicios que la gente requiere frente a otro que te habla de un Estado demasiado grande y que entiende a los ciudadanos como clientes, como mercancía, no como ciudadanos y sujetos de derecho. Tenemos al menos tres problemas muy graves que tienen que subsanarse a la brevedad posible. El tema de la seguridad es la presencia del narco en este momento en el país. El tema de la seguridad que además ha hecho que nuestro país deje de ser de tránsito para que empiece a ser productor de droga. Y entonces, por supuesto, la disputa de los territorios, la violencia, el uso de armas y demás es, digamos, lo que caracteriza este momento. Lo siguiente que es, por supuesto, un golpe económico porque vivimos una crisis energética, pasamos de etapas de hasta 14 horas sin luz por día. Entonces, además de eso, hay una afectación a la economía anclada, a la seguridad, a la crisis eléctrica y, por supuesto, todo lo que esto decanta. Y un siguiente que es una crisis migratoria. De nuestro país salen miles y miles de ecuatorianos que no regresan y que en este momento además están enfrentando la política antimigratoria de Donald Trump. Entonces, te hablo de al menos tres aristas de problemáticas que pueden y se van a desagregar en un montón de temas más, pero que deben ser el centro de la toma de decisiones de un gobierno que será de 4 años y que si repite la misma receta como hasta el día de hoy, tendrá problemas más profundos y la oportunidad de, por supuesto, cambiar de timón, más aún cuando hemos tenido tres gobiernos en la misma línea, con diferentes problemáticas y con diferentes necesidades sociales, pero en la misma línea político-ideológica, que en lugar de fortalecer la situación del Ecuador, por el contrario, ha profundizado mucho más las desigualdades. Tenemos o existe una figura que se denomina la muerte cruzada, que es una decisión que tome el presidente, es de doble vía. Guillermo Lasso decide disolver la Asamblea Nacional y llamar a muerte cruzada a la mitad de su gobierno en el marco de una investigación en contra de él y su familia porque se había infiltrado la mafia albanesa a través del Estado en el Ecuador. Y se llevó adelante un juicio político que terminó con esto, con la muerte cruzada. Él se prolongó unos meses más previo al llamado a elecciones. En ese llamado a elecciones presentamos una alternativa y diferentes candidatos, pero fue algo atípico, era la primera vez que ocurría y la situación en sí mismo fue muy complicada para enfrentar la campaña. Era una cuestión de alrededor de 5 meses, reconformar las listas de la Asamblea nuevamente. En esta campaña hubo una particularidad y es que asesinaron a un candidato. Y entonces eso de alguna forma significó un antes y un después en la campaña y en el ejercicio de gobierno después, ¿no? Donde fue mucho más fácil, por supuesto porque existía, pero utilizando ese pretexto, instrumentalizando ese punto en particular, instaurar una narrativa alrededor de la militarización de la vida para decidir sobre la seguridad. Y eso también ha marcado de alguna manera un punto de inflexión grave de derechos humanos en el gobierno de Daniel Noboa. Entonces, esta disolución de la Asamblea o esta denominada muerte cruzada, que es una figura que está en nuestra Constitución, hizo que el gobierno de Guillermo Lasso dure apenas 2 años. Por eso es que el periodo ha sido tan corto y estamos en elecciones a la vuelta de la esquina y una vez que se tome la decisión de quién gobernará el Ecuador en los próximos años, en 2 años nuevamente volvemos a las urnas por las locales. Y una característica, si quieres, de los gobiernos de los últimos tres ha sido plantear consultas populares para retroceder por completo lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces ha sido un tiempo de muchas veces yendo a votar y en el caso de nuestro país la votación es obligatoria. Entonces hay además de todo esto un desgaste alrededor de esa obligación, de esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, y hasta se podría haber desdibujado. Entonces, hay una serie de factores alrededor del momento en el Ecuador y matizado, por supuesto, por el tema de la seguridad, que
utilizado o mal utilizado por el gobierno, mantiene en zozobra a un sector importante de la población y del otro lado una completa inoperancia de parte de ministros y funcionarios para atender lo que se requiere. Piensan que la seguridad y los robos y los secuestros y las extorsiones se atienden a bala y no hay nada en política pública, no hay nada en educación, no hay nada en recorte de brechas de desigualdad y entonces la situación en lugar de estar mejor se ha profundizado y es más grande.